Hay instantes en los que el hombre se descubre arrodillado frente a un altar invisible, no de piedra ni de oro, sino de preguntas que arden. ¿Por qué ella dijo que no estaba lista? ¿Por qué después de meses de ternura, de promesas veladas, la respuesta llegó como filo helado? El instinto masculino es cavar en ese misterio, desenterrar las ruinas de su pasado, como arqueólogo de heridas ajenas. Y en ese gesto comienza su condena, la condena de querer comprender lo que no fue hecho, para ser entendido, sino para ser reconocido como límite. La obsesión por el por qué es el narcótico más dulce. Él cree que si logra descifrar los traumas de su infancia, si logra comprender las cicatrices de sus antiguos amantes, si conecta los hilos secretos de su desconfianza, hallará la llave dorada que abrirá la prisión de su corazón. Pero esa llave nunca aparece. Lo que aparece es el laberinto. Cuanto más avanza, más se aleja de la salida. Confunde movimiento con progreso, pero en realidad solo está girando en círculos, alimentando un monstruo que crece cada vez que es mirado así. Nace la adicción, la adicción de comprender. Una adicción disfrazada de virtud, pintada como empatía, decorada como amor. El hombre cree que es noble esperar, que es sabio perdonar, que es elevado sanar las heridas de otra. Pero esa nobleza es la máscara de su prisión por mientras estudia la anatomía de sus cicatrices, olvida las suyas. Abiertas por la navaja de la indiferencia, la búsqueda de la explicación se convierte en religión muda, y el altar de la comprensión exige siempre más sacrificios en tiempo. Energía, cordura en el hombre, no percibe que la comprensión, en vez de ser antídoto, es veneno lento. Cada explicación que encuentra se transforma en una justificación para prolongar su permanencia en una relación que lo carcome. Ella no le ofrece claridad, pero él fabrica razones para quedarse es que tuvo un pasado difícil, es que sus heridas son profundas, es que con tiempo cambiará. Y así, lo que debería ser una señal de incompatibilidad se convierte en excusa para seguir, encadenado a una promesa que jamás será cumplida. El error está en creer que la causa de un problema equivale a su solución. En la medicina del cuerpo, quizás el diagnóstico abra la puerta al tratamiento, pero en el teatro humano, en la psicología del deseo, saber de dónde proviene el caos no significa que dejará de reinar. Ella puede contarte sobre su infancia, sobre sus amantes que la traicionaron, sobre la fragilidad que carga, pero ese conocimiento no la vuelve distinta. Solo vuelve distinto a él más atado, más tolerante, más dispuesto a soportar lo insoportable. Comprensión se convierte en ritual vacío, en liturgia repetida hasta el cansancio. Cada conversación parece acercarlo a la revelación final, pero lo único que revela es la eternidad del ciclo, en las mismas frases, las mismas lágrimas, las mismas promesas de cambio que se disuelven al primer roce con la realidad. Y él, en lugar de exigir lo que merece, celebra pequeñas victorias en un día en que ella fue más cariñosa, un mensaje que sonó esperanzador. Confunde migajas con banquete, espejismos con oasis. El verdadero trasfondo de esta adicción a comprender es el miedo masculino a la soledad, porque si él se atreviera a abandonar la disección del pasado de ella, tendría que enfrentar el presente propio en un presente vacío, sin compañía, sin el espejismo de futuro. Comprender se convierte entonces en opio en calma, momentáneamente. El dolor de no tener lo que desea, aunque lo condene a prolongar el mismo sufrimiento. Así, lo que parecía un acto de amor no es más que anestesia, y lo más cruel de todo, cada minuto invertido en entenderla, es un minuto robado a sí mismo. Cada análisis de su historia es una fuga de la suya propia. Al final, el hombre que se obsesiona con comprender mujeres, no solo pierde a la mujer, pierde el espejo de su propia dignidad, porque no se trata de entender por qué no lo ama, sino de comprender por qué él acepta vivir donde el amor nunca existió. El hombre atrapado en la compulsión de comprender, no percibe que su lugar ya no es el de amante, sino el de salvador frustrado. Cada vez que intenta confrontar, surge la historia de su dolor, y ese relato lo desarma. Porque, ¿cómo exigir firmeza a quien se declara rota? ¿Cómo pedir compromiso a quien se ampara en la herida? Ella convierte su pasado en escudo, y él, creyendo ser noble, baja la guardia. No ve que la herida que ella exhibe no es solo una marca, es también un arma. La dinámica se vuelve asimétrica. Ella vive en el presente, recibiendo tolerancia. Él habita en un futuro imaginado, donde la espera tendrá sentido. Pero nunca llega, porque está construido sobre la arena del algún día. Cada lágrima que ella derrama se convierte en promesa silenciosa de cambio. Y él, sediento de significado, bebe de esa promesa como quien bebe agua, en un espejismo del desierto. No sacia, pero engaña lo suficiente para seguir caminando. El círculo se perpetúa,
porque el hombre ha confundido empatía con deber. Cree que el amor verdadero debe ser prueba, sufrimiento, espera infinita, pero esa es la narrativa que lo encadena. Amar no es salvar. Amar no es convertirse en muleta de quien no quiere caminar. Amar no es convertir la propia existencia en sala de terapia para otra alma. Ese malentendido lo condena a entregar más de lo que recibe, a sacrificarse en un altar que jamás reconocerá su ofrenda a la crueldad del proceso. Es que mientras él gana conocimiento sobre ella, pierde conocimiento de sí mismo. Se cree en experto en su infancia, en sus miedos, en sus traumas, pero se vuelve ignorante de sus propias necesidades, de sus propios límites, de su derecho a exigir reciprocidad. Ella se vuelve el mapa que estudia obsesivamente, y en el proceso olvida que su vida también es un territorio que merece ser recorrido a nací. Lo que comenzó como gesto de compasión, termina como desaparición de identidad. El hombre ya no existe como sujeto, existe como instrumento de comprensión. Y cuando un ser humano deja de ser persona para volverse función, su dignidad se desangra en silencio. Comprender se transforma en esclavitud, decorada de ternura. El hombre que se obsesiona con comprender no percibe que la comprensión no transforma a la mujer, lo transforma a él, y siempre en la dirección de la resignación. Se vuelve más paciente de lo que debería, más tolerante de lo que es sano, más dispuesto a aceptar lo que jamás habría permitido en otra circunstancia. La comprensión se convierte en un ácido lento que disuelve sus bordes, borrando sus límites hasta volverlo. Amorfo en cada historia que ella cuenta sobre su pasado, es otra capa de ácido que derrite su resistencia. Y él, convencido de que está haciendo lo correcto, permanece, creyendo que acompañar el dolor de otro es prueba de amor, cuando en realidad es la evidencia de que su propia dignidad ha sido hipotecada en silencio. El amor, cuando se convierte en sacrificio unilateral, deja de ser amor en sí, convierte en penitencia. Y ningún hombre debería vivir condenado a una penitencia que jamás pidió en este proceso. La relación pierde su esencia. No es un encuentro entre dos que se eligen libremente, sino un taller terapéutico donde uno confiesa y otro absuelve. Él escucha, analiza, propone caminos, investiga términos psicológicos, se vuelve erudito en heridas ajenas. Ella justifica, posterga, repite el mismo guión 1000 veces, con variaciones mínimas, como actriz que domina su papel, y ese ciclo interminable no avanza hacia ningún futuro real, solo genera la ilusión de que se está trabajando en algo. Pero la verdad es brutal, no se trabaja en la relación, se trabaja en sostener la herida de ella, y ese trabajo es infinito, porque la herida, más que cerrarse, se convierte en fuente de poder. El hombre no entiende que mientras más intenta comprenderla, más le entrega poder sobre él, porque comprender se convierte en indulgencia. Ella actúa así porque sufrió, ella no se compromete porque teme, ella me hiere porque fue herida. Esas frases, que en teoría deberían ser explicaciones, terminan funcionando como cadenas. Ella queda libre de toda responsabilidad, porque su pasado la justifica, y él queda atrapado porque su empatía se convierte en cárcel. La comprensión lo vuelve incapaz de decir basta, incapaz de poner condiciones, incapaz de retirarse, y en ese estado de impotencia, la mujer encuentra un terreno fértil. Sabe que mientras muestre sus cicatrices, él seguirá ahí, aun cuando esas cicatrices ya no sean heridas, sino armas cuidadosamente utilizadas. La paradoja es evidente: mientras más comprende, menos exige. Mientras menos exige, menos recibe. Mientras menos recibe, más necesita comprender. El círculo se cierra sobre sí mismo y lo devora. La comprensión no abre la puerta a la liberación, sino que lo sella dentro del laberinto. El hombre, en su afán de salvar, se hunde más hondo en la arena movediza de una relación que jamás le ofrecerá lo que necesita. No está en el camino hacia el amor, está en el camino hacia la anulación. Y lo más oscuro es que confunde esa anulación con paciencia, con virtud, con nobleza. Nadie le dice que no es noble, es autoaniquilación a Nietzsche, con su filo, diría. Que aquí opera la moral de los esclavos, aquella que convierte la debilidad en virtud y la renuncia en mérito. El hombre celebra su sufrimiento como si fuera trofeo, cuando en realidad es prueba de su derrota. No hay grandeza en tolerar indefinidamente lo que destruye. No hay honor en comprender lo que se aprovecha de ti. No hay amor en un sacrificio que solo alimenta la comodidad del otro. Y sin embargo, atrapado en esa moral torcida, él persiste. Cree que su paciencia un día será recompensada, cuando en realidad su paciencia es lo que asegura que jamás lo será. La trampa de la comprensión prolongada también corroe la noción del tiempo. El hombre pierde la capacidad de medir lo que es razonable. 3 meses se convierten en 6,
6 se convierten en un año se convierte en 3. Siempre. Con la misma promesa está sanando, pronto estará lista, ya casi cambia, pero ese casi es un espejismo perpetuo. Y mientras tanto, la vida del hombre se consume en la espera, como vela que arde sin iluminar. Cada cumpleaños, cada amanecer, cada silencio compartido se convierte en recordatorio de lo que no ocurre. La vida real se suspende en nombre de una esperanza que no tiene fundamento, y esa espera, que al inicio parecía prueba de amor, termina siendo condena de muerte lenta. La comprensión, cuando se vuelve excesiva, despoja al hombre de su derecho a exigir plazos, porque todo intento de marcar un límite es recibido como crueldad. ¿Cómo puedes presionarme si sabes lo que sufrí? Y él, culpable por su propia empatía, cede. No ve que el tiempo es también una moneda, y que cada día que entrega sin recibir nada a cambio es un tributo que nadie le devolverá. La juventud se gasta, las oportunidades se escapan, los proyectos se disuelven, todo en nombre de comprender, y lo que queda es vacío en un hombre viejo en espíritu, desgastado por sostener un futuro que nunca llegó en Freud. Hablaría aquí de la compulsión a la repetición, el deseo inconsciente de revivir una herida esperando un desenlace distinto. El hombre repite la escena de su espera una y otra vez, convencido de que esta vez ella cambiará, pero no cambia. Why no cambiará? Porque el guión no fue escrito para dar otro desenlace. La única variación es la intensidad de su frustración. Y cuanto más estudia su historia, más atrapado queda en la suya propia, en la historia de alguien que intentó sanar a quien jamás quiso ser sanada. Lo más perverso es que la mujer, consciente o no, aprende a usar su relato como escudo contra cualquier reclamo. Cada vez que él se atreve a insinuar su cansancio, ella revela una nueva capa de trauma, una nueva cicatriz, una nueva fragilidad, y él, incapaz de confrontar sin sentirse cruel, retrocede. Así, la herida de ella se convierte en comodín eterno. Siempre hay un nuevo motivo para postergar, siempre hay un nuevo fantasma que justifica su presente. Lo que parecía vulnerabilidad es en realidad un mecanismo perfecto de defensa contra la responsabilidad, y el hombre, mientras tanto, se va apagando. No porque ella lo apague, sino porque él mismo entrega el fuego de su vida al altar de la comprensión. Se convierte en sombra de sí mismo, en testigo de una relación que nunca existió en realidad. Comprender la devoró su capacidad de vivir. Y ahí yace la tragedia. No fue ella quien lo destruyó, fue su propia necesidad de descifrarla, lo que lo arrastró al abismo. Como Schopenhauer diría, la vida no tiene piedad con quienes se niegan a ver lo real, a quien ama la ilusión, más que la verdad está condenado a sufrir no por la mujer, sino por su propia ceguera. Nietzsche advirtió que quien lucha demasiado tiempo contra monstruos corre el riesgo de convertirse en uno de ellos. Pero en este caso, el monstruo no es ella, ni siquiera su pasado, en el monstruo es la comprensión misma, esa obsesión que devora al hombre por dentro. No es ella quien lo ata, es su necesidad de descifrarla, porque en esa necesidad se esconde una verdad amarga. No está enamorado de la mujer real, sino de la posibilidad de curarla. Y esa posibilidad es una quimera. La comprensión, en exceso, se convierte en anestesia moral. Cada vez que él descubre una nueva capa de su trauma, siente que avanzar un paso es suficiente para justificar otros 10 de espera. Pero no ve que esa espera no tiene fin. Ella no necesita sanar para seguir siendo el centro de su atención. Él no necesita recibir para seguir entregando. La relación se convierte en un río donde el agua corre siempre hacia un solo lado, del hombre hacia ella. Lo más trágico es que este patrón no depende de su historia particular, depende de su disposición a ser salvada. Hay mujeres que aprenden que compartir vulnerabilidades estratégicamente otorga poder. Convierten SAS, heridas en cadenas invisibles. Cuanto más las muestran, más atrapado queda el hombre. Su dolor se convierte en una carta maestra que juega cada vez que él se acerca a reclamar. Así, lo que parece fragilidad es en realidad control en el hombre. Entonces confunde paciencia con virtud, y la sociedad aplaude su sacrificio. A nadie lo llama esclavo, todos lo llaman comprensivo. Nadie lo llama ingenuo, todos lo llaman paciente. Pero esa paciencia no construye amor, construye cárcel. Una cárcel en la que las paredes están hechas de justificaciones, y las llaves cuelgan en el cuello de ella. Él espera que algún día ella abra la puerta, pero el secreto es brutal. Ella no quiere abrirla, porque su comodidad está en tenerlo dentro. Y aquí la filosofía muestra su filo, comprender, en lugar de liberar, encadena. Porque la vida no exige explicaciones para ser vivida, exige decisiones. No importa por qué alguien no puede amar, importa si no importa de dónde proviene su miedo,
importa si lo enfrenta. No importa la raíz de su frialdad, importa si ofrece calor. Lo demás es arqueología emocional, que solo sirve para entretener al prisionero mientras los días de su vida se consumen en humo. La trampa se afianza, porque la sociedad aplaude al hombre comprensivo. Se le pinta como noble, como paciente y como emocionalmente inteligente. Qué afortunada ella, tener un hombre tan comprensivo. Pero nadie dice la otra mitad, aunque desgraciado él, que confunde virtud con autodestrucción. La comprensión ilimitada no es amor, es rendición, es colocar la propia vida al servicio de la narrativa ajena, olvidando que en el contrato silencioso de la pareja, también él tiene necesidades que claman ser escuchadas. Freud advertía que la repetición de un patrón revela la pulsión de muerte, la atracción hacia lo que destruye. El hombre que insiste en comprender más allá de lo razonable, no busca salvarla, busca su propia ruina, envuelta en disfraz de altruismo. Schopenhauer, desde su penumbra, señalaría que no hay mayor engaño que confundir compasión con deber, ni mayor debilidad que amar lo que solo devuelve desgasto. Entender sin actuar es prolongar el martirio. Lo que ella encuentra en él no es amor, sino utilidad. Ella descarga en su hombro sus temores, se confiesa como mártir, se justifica como víctima, y él lo acepta todo, como sacerdote que absuelve pecados interminables. Pero esa confesión nunca termina, porque para ella, hablar de sus heridas es suficiente. Cambiar no es necesario si hay quien siempre escucha. El hombre se convierte en su contenedor, en su terapeuta, en su basurero emocional, pero nunca en su compañero y cuanto más se hunde en ese rol, más difícil se vuelve escapar. Porque en su mente, dejarla sería traicionar el proyecto que él mismo construyó. Invertí tanto tiempo en comprenderla. No puedo rendirme ahora. Se aferra a la idea de que un día sus sacrificios darán fruto. Como jugador perdido en el casino, apuesta más y más, esperando recuperar lo perdido, sin darse cuenta de que la casa siempre gana. El amor convertido en juego de azar siempre termina en deuda. En el fondo, esta dinámica no habla de ella, sino de él. Ella solo es la excusa, el espejo, la máscara. El verdadero drama es la compulsión masculina de creer que puede salvarlo, insalvable, que puede curar lo que no quiere ser curado, que puede dar sentido a lo que se regodea en el sinsentido. Comprender mujeres hasta el extremo no es un acto de sabiduría, es un suicidio lento, aplaudido como virtud por una sociedad que prefiere hombres dóciles antes que hombres libres. El hombre moderno fue entrenado para creer que la comprensión es el puente hacia la salvación, que si logra entender los motivos de una mujer, el amor renacerá limpio, como si el dolor pudiera lavarse con lógica. Pero Freud advirtió, al inconsciente no obedece a las razones, y Schopenhauer murmuró que la voluntad arrastra al entendimiento. ¿Cómo es? Al intentar comprenderla, el hombre no la transforma transforma él mismo en sirviente de un enigma que jamás quiso resolverse. Pasa noches enteras repasando conversaciones, reviviendo miradas, diseccionando frases sueltas, busca señales ocultas, trata de reconstruir la narrativa de su trauma, como si fuera posible levantar un templo con escombros que no le pertenecen. Pero esa arqueología emocional no curan, prolonga la espera. Cada revelación sobre sus dolores se convierte en excusa para tolerar lo intolerable. Cada capa de su pasado lo convierte en especialista de tragedias ajenas, pero aprendiz de su propia ruina. Y aquí nace la trampa más cruel, mientras más comprende, menos actúa. El saber se convierte en parálisis. La lógica le susurra que ella necesita tiempo. La empatía le grita que no es justo presionarla. El miedo lo convence de que si exige, la perderá. En ese coro, él se calla. No ve que comprender demasiado es la forma más elegante de posponer su libertad. Cree que avanza, pero solo posterga la decisión que debería tomar. Al aceptar que ella no le da lo que él busca, no se da cuenta de que ya no es pareja, es terapeuta gratuito. La relación deja de ser encuentro de almas para convertirse en consultorio improvisado. Ella habla, él escucha, ella llora, él sostiene, ella repite patrones, él explica, pero nada cambia, porque ella no está ahí para cambiar, está ahí para ser comprendida. Él no es compañero, es herramienta de alivio, y como todo instrumento, será usado hasta desgastarse, hasta que no quede de él más que silencio y cansancio. En el fondo, toda esta búsqueda de comprensión es también un espejo de su propio miedo. El hombre entiende porque teme perder. Se hunde en el caos de ella porque le aterra enfrentar su propio vacío. Y mientras contempla las cicatrices que ella arrastra, es el quien sangra en secreto, invisible, silencioso, ofreciendo su vida como sacrificio aún. La trampa de la comprensión prolongada
también corroe la noción del tiempo. El hombre pierde la capacidad de medir lo que es razonable. 3 meses se convierten en 6, 6 se convierten en un año se convierte en 3. Siempre. Con la misma promesa está sanando, pronto estará lista, ya casi cambia, pero ese casi es un espejismo perpetuo. Y mientras tanto, la vida del hombre se consume en la espera, como vela que arde sin iluminar. Cada cumpleaños, cada amanecer, cada silencio compartido se convierte en recordatorio de lo que no ocurre. La vida real se suspende en nombre de una esperanza que no tiene fundamento. Y esa espera, que al inicio parecía prueba de amor, termina siendo condena de muerte lenta. La comprensión, cuando se vuelve excesiva, despoja al hombre de su derecho a exigir plazos. Porque todo intento de marcar un límite es recibido como crueldad. ¿Cómo puedes presionarme si sabes lo que sufrí? Y él, culpable por su propia empatía, cede. No ve que el tiempo es también una moneda, y que cada día que entrega sin recibir nada a cambio es un tributo que nadie le devolverá. La juventud se gasta, las oportunidades se escapan, los proyectos se disuelven, todo en nombre de comprender, y lo que queda es vacío en un hombre viejo en espíritu, desgastado por sostener un futuro que nunca llegó en Freud. Hablaría aquí de la compulsión a la repetición, el deseo inconsciente de revivir una herida esperando un desenlace distinto. El hombre repite la escena de su espera una y otra vez, convencido de que esta vez ella cambiará, pero no cambia. O no cambiará, porque el guión no fue escrito para dar otro desenlace. La única variación es la intensidad de su frustración. Y cuanto más estudia su historia, más atrapado queda en la suya propia, en la historia de alguien que intentó sanar a quien jamás quiso ser sanada. Lo más perverso es que la mujer, consciente o no, aprende a usar su relato como escudo contra cualquier reclamo. Cada vez que él se atreve a insinuar su cansancio, ella revela una nueva capa de trauma, una nueva cicatriz, una nueva fragilidad, y él, incapaz de confrontar sin sentirse cruel, retrocede. Así, la herida de ella se convierte en comodín eterno. Siempre hay un nuevo motivo para postergar, siempre hay un nuevo fantasma que justifica su presente. Lo que parecía vulnerabilidad es en realidad un mecanismo perfecto de defensa contra la responsabilidad, y el hombre, mientras tanto, se va apagando. No porque ella lo apague, sino porque él mismo entrega el fuego de su vida al altar de la comprensión. Se convierte en sombra de sí mismo, en testigo de una relación que nunca existió en realidad. Comprender la devoró su capacidad de vivir. Y ahí yace la tragedia. No fue ella quien lo destruyó, fue su propia necesidad de descifrarla lo que lo arrastró al abismo. Como Schopenhauer diría, la vida no tiene piedad con quienes se niegan a ver lo real, a quien ama la ilusión, más que la verdad está condenado a sufrir no por la mujer, sino por su propia ceguera. Nietzsche advirtió que quien lucha demasiado tiempo contra monstruos corre el riesgo de convertirse en uno de ellos. Pero en este caso, el monstruo no es ella, ni siquiera su pasado, en el monstruo es la comprensión misma. Esa obsesión que devora al hombre por dentro, no es ella quien lo ata, es su necesidad de descifrarla, porque en esa necesidad se esconde una verdad amarga. No está enamorado de la mujer real, sino de la posibilidad de curarla. Y esa posibilidad es una quimera. La comprensión, en exceso, se convierte en anestesia moral. Cada vez que él descubre una nueva capa de su trauma, siente que avanzar un paso es suficiente para justificar otros 10 de espera. Pero no ve que esa espera no tiene fin. Ella no necesita sanar para seguir siendo el centro de su atención. Él no necesita recibir para seguir entregando. La relación se convierte en un río donde el agua corre siempre hacia un solo lado, del hombre hacia ella. Lo más trágico es que este patrón no depende de su historia particular, depende de su disposición a ser salvada. Hay mujeres que aprenden que compartir vulnerabilidades estratégicamente otorga poder. Convierten SAS. Heridas en cadenas invisibles. En cuanto más las muestran, más atrapado queda el hombre. Su dolor se convierte en una carta maestra que juega cada vez que él se acerca a reclamar. Así, lo que parece fragilidad es en realidad control en el hombre. Entonces confunde paciencia con virtud. Y la sociedad aplaude su sacrificio. A nadie lo llama esclavo, todos lo llaman comprensivo. Nadie lo llama ingenuo, todos lo llaman paciente. Pero esa paciencia no construye amor, construye cárcel. Una cárcel en la que las paredes están hechas de justificaciones y las llaves cuelgan en el cuello de ella. Él espera que algún día ella abra la puerta. Pero el secreto es brutal. Ella no quiere abrirla, porque su comodidad está en tenerlo dentro. Y aquí la filosofía muestra su filo, comprender, en lugar de liberar, encadena. Porque la vida no exige explicaciones para ser vivida,
exige decisiones. No importa por qué alguien no puede amar, importa si ama, no importa de dónde proviene su miedo, importa si lo enfrenta. No importa la raíz de su frialdad, importa si ofrece calor. Lo demás es arqueología emocional que solo sirve para entretener al prisionero mientras los días de su vida se consumen en humo. La trampa se afianza porque la sociedad aplaude al hombre comprensivo. Se le pinta como noble, como paciente y como emocionalmente inteligente. Qué afortunada ella, tener un hombre tan comprensivo. Pero nadie dice la otra mitad, aunque desgraciado él, que confunde virtud con autodestrucción. La comprensión ilimitada no es amor, es rendición, es colocar la propia vida al servicio de la narrativa ajena, olvidando que en el contrato silencioso de la pareja, también él tiene necesidades que claman ser escuchadas. Freud advertía que la repetición de un patrón revela la pulsión de muerte, la atracción hacia lo que destruye. El hombre que insiste en comprender más allá de lo razonable, no busca salvarla, busca su propia ruina, envuelta en disfraz de altruismo. Schopenhauer, desde su penumbra, señalaría que no hay mayor engaño que confundir compasión con deber, ni mayor debilidad que amar lo que solo devuelve desgasto. Entender sin actuar es prolongar el martirio. Lo que ella encuentra en el no es amor, sino utilidad. Ella descarga en su hombro sus temores, se confiesa como mártir, se justifica como víctima, y él lo acepta todo, como sacerdote que absuelve pecados interminables. Pero esa confesión nunca termina, porque para ella, hablar de sus heridas es suficiente. Cambiar no es necesario si hay quien siempre escucha. El hombre se convierte en su contenedor, en su terapeuta, en su basurero emocional, pero nunca en su compañero y cuanto más se hunde en ese rol, más difícil se vuelve a escapar. Porque en su mente, dejarla sería traicionar el proyecto que él mismo construyó. Invertí tanto tiempo en comprenderla. No puedo rendirme ahora. Se aferra a la idea de que un día sus sacrificios darán fruto. Como jugador perdido en el casino, apuesta más y más, esperando recuperar lo perdido, sin darse cuenta de que la casa siempre gana. El amor convertido en juego de azar siempre termina en deuda. En el fondo, esta dinámica no habla de ella, sino de él. Ella solo es la excusa, el espejo, la máscara. El verdadero drama es la compulsión masculina de creer que puede salvarlo, insalvable, que puede curar lo que no quiere ser curado, que puede dar sentido a lo que se regodea en el sinsentido. Comprender mujeres hasta el extremo no es un acto de sabiduría, es un suicidio lento, aplaudido como virtud por una sociedad que prefiere hombres dóciles antes que hombres libres. El hombre moderno fue entrenado para creer que la comprensión es el puente hacia la salvación, que si logra entender los motivos de una mujer, el amor renacerá limpio, como si el dolor pudiera lavarse con lógica. Pero Freud advirtió, al inconsciente no obedece a las razones, y Schopenhauer murmuró que la voluntad arrastra al entendimiento. ¿Cómo es? Al intentar comprenderla, el hombre no la transforma transforma él mismo en sirviente de un enigma que jamás quiso resolverse. Pasa noches enteras repasando conversaciones, reviviendo miradas, diseccionando frases sueltas, busca señales ocultas, trata de reconstruir la narrativa de su trauma, como si fuera posible levantar un templo con escombros que no le pertenecen. Pero esa arqueología emocional no cura, prolonga la espera. Cada revelación sobre sus dolores se convierte en excusa para tolerar lo intolerable. Cada capa de su pasado lo convierte en especialista de tragedias ajenas, pero aprendiz de su propia ruina. Y aquí nace la trampa más cruel, mientras más comprende, menos actúa. El saber se convierte en parálisis. La lógica le susurra que ella necesita tiempo. La empatía le grita que no es justo presionarla. El miedo lo convence de que si exige, la perderá. En ese coro, él se calla. No ve que comprender demasiado es la forma más elegante de posponer su libertad. Cree que avanza, pero solo posterga la decisión que debería tomar. Al aceptar que ella no le da lo que él busca, no se da cuenta de que ya no es pareja, es terapeuta gratuito. La relación deja de ser encuentro de almas para convertirse en consultorio improvisado. Ella habla, él escucha, ella llora, él sostiene, ella repite patrones, él explica, pero nada cambia, porque ella no está ahí para cambiar, está ahí para ser comprendida. Él no es compañero, es herramienta de alivio, y como todo instrumento, será usado hasta desgastarse, hasta que no quede de él más que silencio y cansancio. En el fondo, toda esta búsqueda de comprensión es también un espejo de su propio miedo. El hombre entiende porque teme perder. Se hunde en el caos de ella porque le aterra enfrentar su propio vacío. Y mientras contempla las cicatrices que ella arrastra,
es el quien sangra en secreto, invisible, silencioso, ofreciendo su vida como sacrificio aún, sostiene la cuerda del péndulo, aun cuando finalmente despierta, descubre que su comprensión fue la tumba de su virilidad, que su paciencia fue el martillo con que se rompió a sí mismo, que su empatía fue la soga que él mismo ató en su cuello, y que la mujer que intentó salvar nunca existió, tan solo existía la ilusión que él fabricó con cada explicación. El despertar no es dulce, no es liberador y es devastador, porque ya no hay retorno. Lo perdido no vuelve, lo entregado no regresa, lo que el tiempo devoró no se recupera jamás. Y es aquí donde la sentencia se graba como hierro. Comprender demasiado no es amar, es colaborar con tu verdugo. No es salvar a otro y es a ti mismo, lentamente. El hombre que elige comprender lo incomprensible, termina convertido en ceniza, en sombra, en recuerdo de lo que pudo haber sido. Y solo entonces, cuando las ruinas están frente a él, comprende por fin que lo que debía haber hecho no era descifrarla, sino marcharse. En el hombre que alguna vez creyó que comprender era amar descubre, en el silencio final, que su comprensión fue la daga con que cavó su propia tumba. El altar donde colocó sus años, sus lágrimas y su paciencia no estaba consagrado al amor, sino a la idolatría de una herida ajena. Y ahí yace la verdad más oscura, mientras intentaba descifrarla. Ella nunca intentó transformarse. Mientras él esperaba su resurrección, ella se acomodó en su sacrificio. Mientras él ardía en preguntas, ella descansaba en sus respuestas. Y lo que él llamó nobleza, la vida lo llamó esclavitud. La filosofía es clara cuando se mira sin miedo en comprender el mal, no lo vuelve bien, entender la herida no la sana, descifrar la excusa no la transforma en virtud. Freud diría que el inconsciente no se cura con explicaciones, sino con ruptura. Schopenhauer murmura que la voluntad ciega arrastra al hombre hacia lo que lo destruye, aun cuando lo vista de compasión. Y Nietzsche grita desde el abismo que no hay gloria en soportar lo insoportable, que lo único digno del hombre libre es romper la cadena y caminar sobre sus propios pies, aunque sea en soledad, porque la soledad, que al inicio parecía un monstruo insoportable, se revela como la única salvación. Mejor estar solo que ser terapeuta de quien no quiere sanar. Mejor abrazar el vacío que abrazar a quien convierte tu vida en pozo. Mejor perder lo que nunca tuviste que seguir sosteniendo la ilusión de que algún día será tuyo. Las no devoran, purifican la soledad, no mutila, reconstruye. La soledad no esclaviza, libera el hombre que se atreve a soltar, que renuncia a comprender lo incomprensible, que deja de esperar la redención que nunca llega. Es el hombre que recupera. Porque la vida no se entrega a quienes insisten en salvar lo insalvable, sino a quienes tienen el coraje de mirar el abismo y decir: aquí no hay nada para mí. Ese gesto, que parece pérdida, es en realidad nacimiento. Nace el hombre que no necesita excusas, que no se arrodilla ante heridas ajenas, que no confunde compasión con cadena. Nace el hombre que entiende que comprender demasiado es morir, y que elegir no comprender es vivir. Y entonces la sentencia queda grabada como eco eterno a: no intentes entender lo que te destruye. No busques lógica en el caos, ni redemption. Quien disfruta de tu sacrificio, el amor no se descifra, se recibe o se niega. Todo lo demás es prisión. Y la llave de esa prisión nunca estuvo en ella, siempre estuvo en ti.